piedra de tropiezo. Bienvenida o bienvenido a Coherencia Universal. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie quiere admitir. El bien también escandaliza. Sí, el bien, no el mal. No la basura evidente, no la corrupción cutre que ya huele desde lejos. No, el bien de verdad también escandaliza. Y escandaliza precisamente porque no se vende, no se dobla y no participa del teatro. Hay una imagen bíblica que me parece brutal. Incluso sin comprar ninguna religión, ni arrodillarme ante ninguna institución. La idea de la piedra de tropiezo. Traducido al lenguaje humano y sin incienso es que hay algo en la verdad que hace caer a quien vive de la mentira. Hay algo en la coherencia que descoloca a quien ha construido su vida entera sobre el doble juego. Y hay algo en una presencia limpia que le jode profundamente a quien solo sabe sobrevivir deformando, manipulando o aparentando. Eso me interesa. No la religión como aparato, no la fe como obediencia ciega, no la iglesia como fábrica de culpa o de legitimidad prestada. Eso no. Me interesa el símbolo cuando atraviesa la carne. Una verdad viva puede convertirse en escándalo para quien no quiere mirarse de frente. Porque esa es la realidad. La mayoría de la gente dice que algo le escandaliza cuando en verdad no le escandaliza. Le deja en evidencia. Y no es lo mismo. Una cosa es estar escandalizado. Otra cosa es estar incómodo porque delante de ti ha aparecido alguien que no negocia con ciertas mierdas. Eso pasa cada día. Una persona falsa puede convivir con otra falsa sin demasiados problemas. Se entienden, se reconocen, se tapan, se validan. Incluso se llaman mutuamente buena gente. Un corrupto rara vez se siente muy alterado ante otro corrupto. Un manipulador no suele sentirse moralmente desafiado por otro manipulador. Un hipócrita puede pasarse años compartiendo mesa, discursos y sonrisas con otros hipócritas. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma, el idioma de la máscara. Pero aparece alguien íntegro y ahí empieza el problema. Porque la integridad no siempre se grita, pero acusa. No siempre denuncia con palabras, pero desnuda con presencia. No necesita ir dando lecciones. Le basta con no entrar en el juego. Y eso, en un mundo montado sobre la representación, es casi ofensivo. Por eso el bien escandaliza. No porque haga daño, no porque imponga, no porque sea violento. Escandaliza
porque obliga a que todo el teatro quede peor iluminado. Y cuando sube la luz, hay gente que no agradece ver mejor. Hay gente que se enfada porque ya no puede esconder la mugre, igual de fácil. Eso hay que decirlo sin romanticismos. Mucha gente no odia la maldad, odia ser desenmascarada. Esa es la verdad. La maldad visible incluso entretiene, da conversación, da morbo, da titulares, da excusas para indignarse sin cambiar nada. Lo insoportable no es eso. Lo insoportable es alguien o algo que, sin montar espectáculo, te coloque delante de tu propia incoherencia. Eso sí duele. Porque entonces ya no puedes distraerte tanto con el circo ajeno. Entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Y tú qué? ¿Y tú cómo vives? ¿Y tú qué sostienes cuando nadie te mira? ¿Y tú qué nombre bonito le has puesto a tus miserias para poder dormir tranquilo? Ahí es donde tropieza la gente. No con el mal, con la verdad. Por eso, esa imagen de la piedra de tropiezo me parece tan certera. No porque yo necesite creer en la versión eclesiástica de Cristo. No la necesito. Pero el símbolo funciona igual. Cuando aparece una forma de ser que encarna coherencia, el que vive de prestado se tambalea. Y eso no pasa solo en religión. Pasa en política, pasa en pareja, pasa en familia, pasa entre amigos, pasa en trabajos, colectivos, grupos conscientes, espacios supuestamente espirituales, activismos, terapias y hasta en gente que va de libre, de despierta, de profunda y de no seguir dogmas, mientras sigue siendo esclava de su propio ego. Porque aquí nadie se salva por etiqueta. El religioso puede vivir en la mentira. El ateo también. El espiritual también. El científico también. El activista también. El artista también. El yo creo en mí mismo también. La cuestión no es el uniforme. La cuestión es la estructura interior. Porque uno puede no pertenecer a ninguna religión y seguir siendo un pequeño sacerdote de sí mismo. Puede no arrodillarse ante una iglesia y seguir arrodillado ante su personaje. Puede despreciar los dogmas de fuera mientras vive sometido al más ridículo de todos. El dogma de no cuestionarse nunca de verdad. Y eso también es idolatría, aunque no huela a templo. Por eso, este tema me parece serio. Porque el bien real no solo incomoda al malo oficial, también incomoda al que se cree despierto porque ha roto con instituciones, pero no ha roto con su narcisismo. Eso hay que decirlo. Porque hoy hay mucho discurso de libertad, mucha pose de autenticidad, mucho yo no sigo a nadie, mucho yo solo creo en mí, pero después rascas un poco y encuentras lo de siempre. Orgullo, necesidad de control, incapacidad para rectificar, culto a la propia imagen, superioridad disfrazada de lucidez y una alegría brutal a cualquier verdad que no salga de
uno mismo. Eso no es libertad. Eso es una cárcel con decoración nueva. Y justo ahí vuelve la idea central. El bien escandaliza porque no adora nuestro personaje. No viene a decirnos qué especial eres. No viene a confirmarnos el relato. No viene a darnos siempre la razón. No viene a acariciar nuestras coartadas existenciales. El bien viene a poner orden. Y poner orden duele cuando uno ha montado su identidad sobre el desorden que le conviene. Por eso, hay personas que llaman violencia a cualquier límite. Llaman rigidez a cualquier firmeza. Llaman fanatismo a cualquier claridad. Llaman juicio a cualquier espejo. Llaman escándalo a cualquier cosa que no puedan domesticar. Y ojo, claro que existe el fanatismo real. Claro que existe la rigidez enferma. Claro que existe la moral podrida. Por supuesto. Pero también existe esta trampa sucia y comodísima. Desacreditar como extremismo todo aquello que no se deja comprar por la tibieza general. Eso también pasa, y mucho. Vivimos en una época donde casi todo se puede negociar. La verdad se negocia, la palabra se negocia, la dignidad se negocia, la memoria se negocia, la lealtad se negocia, la ética se negocia. Todo depende del contexto, del interés, del beneficio, del cálculo, del aplauso, del algoritmo o del miedo a quedarse solo. Entonces, cuando aparece alguien que no entra en esa lógica, molesta. Molesta muchísimo. No porque sea perfecto. No hace falta que lo sea. Basta con que no sea comprable. Y eso es rarísimo. Tan raro que muchos ya ni lo reconocen. Cuando lo ven, no saben qué hacer con ello. A veces lo admiran, a veces lo atacan, a veces intentan ridiculizarlo, a veces lo aíslan, a veces lo llaman arrogante solo porque no se arrastra. A veces lo llaman frío solo porque no se prostituye emocionalmente. A veces lo llaman peligroso solo porque no se deja absorber por la mediocridad colectiva. Porque la mediocridad tiene una norma no escrita. Sé falso con nosotros, o al menos no nos dejes tan claros. Y quien no obedece esa norma, paga. Por eso, yo no tomaría esta idea como un sermón religioso. La tomaría como una radiografía de la condición humana. El bien real desordena al impostor. La coherencia real irrita al cínico. La limpieza real pone nervioso al tramposo. La humildad real revienta al soberbio. La verdad real incomoda al que construyó su casa entera con excusas. Y esto no va solo de los otros. Ahí está la trampa más fácil. Escuchar esto y pensar en hipócritas ajenos. No. Va también por uno, por mí, por ti. Por cualquiera que se crea muy libre mientras evita mirarse donde más le duele. Porque la pregunta importante no es ¿quién se escandaliza del bien?
La pregunta importante es, ¿qué parte de mí se escandaliza cuando aparece una verdad que me exige? No una verdad bonita, no una frase inspiradora, no una teoría que me haga parecer profundo. No, una verdad que me obliga a corregirme, a callarme, a renunciar a una comodidad, a perder una máscara, a aceptar que no soy tan limpio como cuento, a reconocer que tal vez llevaba años llamando conciencia a lo que en realidad era orgullo bien peinado. Ahí se ve todo. Porque es muy fácil hablar de humanidad, amor, coherencia y evolución mientras nadie toque el núcleo de nuestro autoengaño. Lo difícil es seguir amando la verdad cuando esa verdad no nos deja quedar bien. Y aquí está, para mí, el centro de todo este episodio. El bien no siempre te va a dar prestigio. A veces te va a dejar solo. La coherencia no siempre te va a traer aplausos. A veces te va a traer rechazo. La limpieza interior no siempre va a gustar. A veces va a activar toda la basura del entorno. Y hay que asumirlo, porque si uno espera ser comprendido por cualquiera, solo por intentar vivir de pie, va listo. No todo el mundo quiere verdad. Mucha gente quiere comodidad con vocabulario noble. Quiere quedar bien sin cambiar. Quiere parecer consciente sin soltar el ego. Quiere hablar de amor sin renunciar al control. Quiere hablar de justicia mientras sigue justificando sus propias trampas. Quiere hablar de libertad cuando sigue encadenado a la opinión ajena, a la superioridad, al resentimiento o al personaje que le da identidad. Así que no, el bien no siempre cae bien. A veces cae fatal, porque rompe contratos invisibles. El contrato de la hipocresía compartida, el contrato del yo no te desenmascaro y tú no me desenmascaras, el contrato del todos sabemos que esto está podrido pero sigamos sonriendo, el contrato del llamemos normal a lo enfermizo para no tener que mover nada. Cuando alguien rompe eso con su manera de estar, ya se vuelve sospechoso. Y ahí llegan las etiquetas. Fanático, raro, intenso, exagerado, soberbio, incómodo, problemático, escandaloso. Muchas veces, no porque lo sea, sino porque su simple existencia deja peor a quienes se habían acostumbrado a vivir doblados. Así que yo hoy no quiero dejar una creencia. Quiero dejar un filo, uno sencillo. Quizá lo que más molesta no es la maldad ajena, sino la bondad ajena cuando revela nuestra cobardía. Eso sí que escuece. Porque ante la maldad ajena podemos indignarnos. Pero ante la bondad ajena tenemos que decidir. Y decidir implica riesgo, cambio, pérdida, desprendimiento, madurez, responsabilidad. Y no todo el mundo quiere eso. La mayoría quiere seguir teniendo la razón sin pagar el precio de transformarse.
Por eso el bien escandaliza, porque trae factura, no económica, existencial. Te obliga a preguntarte si de verdad quieres vivir con verdad o solo parecer alguien que ama la verdad. Te obliga a ver si tu discurso nace de un centro limpio o de una necesidad de sentirte por encima. Te obliga a notar si tu yo creo en mí es fuerza compartible o servicio al resto, o simplemente un ego sin iglesia. Esa es la línea fina. Porque creer en uno mismo puede ser algo bellísimo, si significa responsabilizarse, afinarse, alinearse y ponerse al servicio del resto sin venderse. Pero también puede convertirse en otra trampa si significa endiosarse, blindarse y llamar autenticidad a la incapacidad de aprender. Así que cuidado. No hace falta religión para mentirse. No hace falta dogma para caer de rodillas ante una imagen falsa de uno mismo. Y por eso, este tema me parece tan universal, porque al final da igual el marco simbólico. Cristo, piedra de tropiezo, la verdad, espejo, la coherencia, filo, la presencia limpia, escándalo. Todo apunta a lo mismo. Cuando algo verdadero aparece, lo que es falso se siente amenazado. Y entonces solo hay dos caminos. O te ordenas o atacas la luz. No porque la luz te haya hecho daño, sino porque te quitó la excusa. Y te dejo con una sola pregunta, sin refugio religioso, sin institución, sin muletas y sin cuento. Cuando una verdad te deja en evidencia, ¿cambias o la llamas escándalo para no moverte? Muchas gracias por estar.